Hay un pasaje en la Escritura que me gustaría que ustedes busquemos juntos y lo leamos. Algunas cosas las voy a estar proyectando mientras traigo el mensaje de esta mañana. Y este pasaje que quiero leer se encuentra en Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer del verso 1 al verso 14. Mateo 24, del verso 1 al verso 14. Y quiero hacer una corta oración antes de leer y continuar con el mensaje de hoy. Padre, nosotros entendemos, si estamos seguros, que nosotros nos dejamos guiar por tu Espíritu, y quien nos lleva por este camino de la mano es el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y por este camino vamos. Nos percatamos, Señor, que tú siempre llevas una línea y que tú haces que en cada iglesia se ministra lo que está en tu corazón y lo que nos quieres hablar. El día de hoy no es una excepción. Tú has estado en medio nuestro y tú eres, Señor, el que llevas el control. Permite que en esta mañana tu palabra siga fluyendo y podamos nosotros salir de aquí con nuestras canastas llenas de tu palabra, con nuestro corazón lleno de tus pensamientos y de lo que tú nos quieres ministrar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra, Mateo 24, versos del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto es lo que está escrito en la palabra del Señor. No está escrito en cualquier libro, no está escrito en una novela. Esto es palabra de Dios. Y Jesús se expresa de esta manera en un momento que Él está saliendo con los discípulos. Y los discípulos miran el templo, muy bonito, y los edificios que estaban allí, y le dice: qué tremendo templo tenemos. Mira las estructuras tan brutales, ¿verdad, Jesús? Y Jesús los miró y le dijo: todo eso va a ser destruido. Todo eso va a ser destruido. No importa cualquier obra humana que nosotros hagamos o que el ser humano haga, por más bonita, por más esplendorosa que sea, por más linda que sea tu casa, por más linda que sea mi casa, por más linda que sea cualquier edificio. Y hoy en día se construyen unos edificios gigantescos, bellísimos, increíbles. Hay muchas torres de Babel construidas hoy en día. Todo eso va a ser destruido. Y esa profecía de Jesús se cumplió alrededor del año 70 después de Cristo,
cuando el general Tito del ejército romano ataca y destruye Jerusalén, y entre ellos pues destruyen el templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esa profecía se cumplió. Pero ese no va a ser el único edificio que va a ser destruido. Como dije, hay muchos edificios en todo el planeta que van a ser destruidos, por más lindos que sean, por mejor construidos que estén. Hay una profecía bíblica sobre eso. Y es bien importante, hermano, que nosotros podamos entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo. La Biblia habla de una familia en el Antiguo Testamento que eran conocedores de los tiempos. Eran conocedores de los tiempos. Sabían en qué tiempo estaban viviendo y qué tenía que hacer el pueblo en ese tiempo en que estaban viviendo. Y es bien importante que nosotros conozcamos los tiempos. Hay muchos cristianos que de lo único que conoce es del problema que tiene y de lo único que se preocupa es de su situación. Y a veces nos quedamos muy cortos y nuestra mirada no pasa de las 4 paredes de nuestra casa o de las 4 paredes de nuestra iglesia o simplemente de lo que está ocurriendo en mi familia o de lo que está ocurriendo en mi pueblo o simplemente lo que está ocurriendo en Puerto Rico y más nada. Y no conocemos los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y es bien importante yo entiendo que debemos hacer un recuento, una evaluación de lo que está ocurriendo en nuestro país, de lo que está ocurriendo en nuestra región, de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que ha ocurrido para saber en qué momento de la historia nosotros estamos parados. En qué tiempo a ti y a mí nos ha tocado vivir. La Biblia dice que cuando Jesús vino a los suyos no lo recibieron. ¿Saben por qué? Porque la gente de ese tiempo no conocía el tiempo. No conocían el tiempo que les tocó vivir. No conocían el tiempo en los cuales ellos estaban viviendo. No sabían, no se percataron que ese tiempo era el tiempo de la primera venida de Jesús. Y Jesús vino y ellos no se dieron cuenta. Porque no sabían que ese era el tiempo en que Jesús iba a vivir. No se percataron de lo que estaba ocurriendo. Tengamos nosotros cuidado de que no nos ocurra lo mismo. Nosotros tenemos que estar bien pendientes de cuál es el momento histórico que nos ha tocado vivir. La Biblia muestra la historia de la raza humana desde su comienzo hasta el final. Y nosotros podemos, leyendo la palabra y siguiendo la profecía bíblica, saber en qué tiempo ocurrió esto, en qué tiempo ocurrió lo otro. Y es bien importante saber qué está ocurriendo en este tiempo en que yo estoy viviendo en el planeta. En qué momento histórico me ha tocado vivir. Y eso es bien importante conocerlo. En el verso 5 de esto que acabamos de leer, Jesús dice que luego de las preguntas de los discípulos que le preguntan, oye, ¿cuándo es que este templo va a ser destruido? Y añade, ¿verdad? Es una pregunta compuesta. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo el templo va a ser destruido? Pero añaden a la pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida cuando tú vayas a volver? ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? O sea, cuando esto se acabe. Explícanos. Y ese capítulo 24, Jesús comienza a contestar estas 3 preguntas que los discípulos le hacen. Pero estos primeros versículos hablan en forma general de lo que va a ocurrir antes del fin del tiempo, antes del fin de los tiempos. Y una de las cosas que Jesús dice en el versículo 5 es que van a venir, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nosotros no podemos ser ignorantes o cerrar los ojos a la historia que ya la tierra ha vivido, porque muchas personas después de Cristo han venido diciendo, yo soy el Cristo. No hace muchos años yo creo que uno de los países en el mundo donde más Cristos han salido es en Puerto Rico. Tú sabes, nosotros nos votamos en ser los primeros en todo, pues también en eso. De donde más Cristos han salido es de aquí, de Puerto Rico.
y se proclaman que ellos son Cristo. Pero eso es lo que nosotros conocemos aquí porque vivimos en el 100 por 35. Pero cuando tú miras hacia el mundo, en otros países también hay gente que se ha proclamado a ser a sí mismo Cristo. Ahora mismo, en estos mismos instantes, hay unos programas que están saliendo de una mujer que dice que ella es Dios, que ella es Cristo. No me acuerdo el nombre ahora mismo, porque por causa de que para coger señal en casa de televisión yo tengo una antena de plástico y solamente entran muy pocos canales y el canal donde ella salía ya yo no lo veo. Pero ella proclamaba ser el Cristo y que ella era Dios. Lo digo proclamaba en tiempo pasado porque como ya no lo veo, pero ya lo sigue diciendo, lo que pasa es que yo no veo el canal ya. En el área de Asia también había otra mujer, no sé si todavía está, diciendo que ella era Dios. Y en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos históricos, cada rato aparece alguien diciendo yo soy Cristo. No solo lo dicen, lo increíble es que logra seguidores. Logra obtener gente que la siga, que sigan detrás de ella. Pero yo quisiera ir a Gálatas. Ahí está. A Gálatas. Lo tengo aquí. Gálatas capítulo 1, versos del 8 al 12. Y la palabra lee como sigue. Mas si aún nosotros, escribiendo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso dice la palabra. O sea, no tan solamente han aparecido después de Cristo falsos cristos y siguen apareciendo constantemente, siendo esto una prueba del cumplimiento de lo que Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo. Van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y eso se ha estado cumpliendo. Sino que también han aparecido muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas, y han engañado a mucha gente en el mundo. Y también han aparecido muchas diferentes evangelios. Y es algo que yo me preocupa, porque han aparecido y siguen apareciendo falsos evangelios. Hay un solo evangelio. Pablo dice, hay un solo evangelio. Si alguien viene con algo diferente a lo que está escrito en la palabra, no le creas. Es anatema. Es más, dice Pablo, se va más profundo. Si apareciera hasta un ángel del cielo diciéndoles a ustedes algo diferente a lo que ya le hemos dicho, sea anatema, eso no es de Dios. Pero hoy en día hay muchos evangelios que se predican. Porque el evangelio, hermano, la realidad es que el evangelio de Cristo a lo largo de la historia es un evangelio que se sufre. Se goza, pero es un evangelio sufrido. Porque el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Jesús decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza para dormir. Y la Biblia menciona gente muy adinerada que le servía al Señor, pero también menciona gente muy pobre que le servía al Señor. Y si vamos a las estadísticas, son más los pobres que le sirven al Señor que los ricos que le sirven al Señor. Y hay un evangelio que se predica hace mucho tiempo en Puerto Rico y en muchas partes del mundo que le llaman el evangelio de la prosperidad. Donde es un evangelio que la gente le gusta mucho porque se predica un evangelio donde tú no vas a sufrir. Un evangelio, como dice, no sufre la sana doctrina.
Es un evangelio donde tú no te vas a enfermar, un evangelio donde tú vas a reinar, un evangelio donde tú eres rico, donde tú vas a gobernar. Y ese no es el evangelio de la palabra. Ese no es el evangelio que Jesús predicó. Ese no es. Sino simplemente vaya al sermón del monte. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. Pero este evangelio, que es un falso evangelio, que ha entrado, porque no tan solamente aparecen los falsos cristos, esos son los menos. Lo más son las falsas doctrinas, que no te dicen que son un Cristo diferente. No, es el Cristo que le servimos. Lo que pasa es que el evangelio del Cristo es este. Y entonces pues están predicando un evangelio de una prosperidad. Y ese no es el evangelio que nosotros encontramos en la palabra. Hay otro falso evangelio que está centrado en el hombre y no está centrado en Dios, donde el más importante es el ser humano y Dios no es el más importante. Es un evangelio donde Dios hace lo que yo quiero y no yo lo que Dios quiere. Es un evangelio donde lo más importante es lo que me ocurre a mí y no lo que Dios quiere. Es un evangelio donde yo sujeto a Dios a mi voluntad y aquí se hace lo que yo digo y lo que yo proclamo. Y lo que yo digo, eso es. Porque mi palabra tiene un poder tan grande que cuando yo hablo las cosas ocurren. Y no es cuando Dios habla, sino cuando yo hablo. Es un evangelio donde cuando el ser humano no recibe lo que quiere, empiezan a apartarse porque son defraudados. Y hay mucha gente escuchando ese tipo de evangelio. El evangelio de la prosperidad, un evangelio que está centrado en el hombre, no está centrado en Dios. Y eso es muy llamativo, hermano. Y las iglesias se llenan por montones. Gente como hormigas detrás del azúcar, buscando algo que les guste, buscando una palabra que les suene bonito al oído. Pero cuando Jesús predicaba, dice la Biblia que mucha gente llegó a irse. Y los apóstoles le dijeron, Señor, baja el mensaje porque la gente se te está yendo. Y él le dijo, ¿y tú también te quieres ir? Porque yo no voy a cambiar el mensaje. Pero hay gente buscando mensajes suaves, un mensaje que te susurre al oído, un mensaje que te diga que vas a ser rico, que no te vas a enfermar de nada, que Dios tiene control. Sí, Dios tiene control, pero tú tienes que hacer las cosas bien. Porque por más control que tenga Dios, si tú te metes a pecar, vas a recibir las consecuencias de tus actos. Pero a veces se justifica el que Dios tiene el control para yo no hacer lo que se supone que yo tenga que hacer y arreglar lo que yo tenga que hacer y tomar las decisiones correctas que yo tengo que tomar. Entonces se predica un evangelio falso, no el evangelio que está en la palabra. Un evangelio donde los pecados no existen. Un evangelio donde se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es un falso evangelio. Un evangelio donde se permite al ser humano darle rienda suelta a toda su carnalidad y a sus deseos carnales. Si tú te quieres casar con una persona de tu mismo sexo, no hay problema. Dios es amor. Después que haya amor, no hay problema. Ya ahora te consideras, eres un hombre, pero dentro de ti sientes que eres una niña de 8 años. No hay problema. Aféitate la barba, déjate el pelo un poquito largo, te lo pintas. Te pones una carterita de colores y sigues caminando. Es un evangelio donde el pecado no existe. Es un evangelio donde tú puedes darte al desperdicio. Un evangelio donde ahora puedes fumar marihuana también, porque ahora es medicinal. Un evangelio donde el pecado no existe. Donde el diablo no existe. Y ese no es el evangelio que la palabra nos enseña. Y Jesús dijo a los discípulos que esas cosas iban a pasar antes de su venida y cuando se acercara el fin. Ahora te puedes beber, ahora puedes janguear, ahora puedes hacer lo que te dé la gana, porque Dios es amor, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice el evangelio verdadero. Un evangelio donde ya no hay un solo camino, no hay una sola verdad. Ahora hay muchos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hoy en día se predica un evangelio donde dice que
que no importa la religión donde tú perseveres, no importa lo que tú creas, después que creas en Dios, no hay problema. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Jesús. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único camino, la única forma de llegar al cielo es a través de Jesús. No es a través de María, que está gozándose con el Señor allá arriba en el cielo por tremenda sierva del Señor que fue. No es a través de Mahoma, ni de Buda. No es a través de ninguna religión. La Biblia dice, es a través de Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estos son evangelios que han comenzado, y yo solamente estoy mencionando 4, pudiéramos añadirle a esa lista un montón de cosas más, de disparates que están saliendo día tras día. Y si usted no conoce la palabra, y si usted no conoce el verdadero evangelio, puede ser engañado por cualquier viento de doctrina. Y es bien importante conocer la palabra y conocer el Dios que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para no ser engañados por cualquier otro supuesto Dios que no sabemos, que sabemos claramente, porque la Biblia lo dice, que son demonios vestidos de oveja, vestidos de luz, de ángel de luz, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y nosotros, como creyentes y como siervos del Señor, tenemos que estar pendientes. Los dije y no los ahí están. El evangelio de la prosperidad, el evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Un evangelio donde el pecado no existe. Un evangelio donde no hay un solo camino que se llama Cristo, sino que hay muchos caminos. ¿Ok? Jesús en el capítulo 24 también menciona en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. La Primera Guerra Mundial, 1914, ahí, ese fue el año en que explotó la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabe por qué se le llamó así? Porque nunca antes había ocurrido una guerra mundial. Habían guerras bien grandes, pero eran guerras regionales en diferentes partes del mundo, guerras increíbles, pero no eran mundiales. Pero esta incluyó el mundo entero. Las potencias más grandes del planeta se vieron envueltas en esta guerra. Y gracias a Dios que todavía el átomo no estaba muy bien trabajado y regado, porque Estados Unidos lo desarrolló y formó un revolú por allá. Pero desde la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1914, hasta el momento, jamás han existido tantas guerras y rumores de guerra a nivel mundial. Yo creo que no ha habido un momento donde podríamos decir, en estos momentos no hay una guerra. Siempre en alguna parte del mundo hay un revolú. Estaba el tiempo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y Rusia estaban, a ver, quítame la pajita de aquí, acércate, y siempre estaban en ese traqueteo. Y había un rumor de guerra. China por otro lado. Hace poco el norte de Corea del Norte también estaba en las mismas. Ahora mismo lo que está ocurriendo en Venezuela, Palestina, y Israel, Siria, la guerra del Golfo. Constantemente, y cada vez que ocurre algo como esto, se desestabiliza el planeta, se desestabiliza la economía del planeta. Sube el petróleo por estar dependiendo todavía de este combustible fósil que se va a acabar en un momento dado. Y todo se desestabiliza en el planeta. Pero Jesús dijo que esas cosas iban a ocurrir, que las naciones se iban a enfrentar. Hermano, estamos hablando de hace más de 2000 años atrás. Y Jesús estaba hablando de esto.
Y él dijo, estas cosas van a ocurrir antes del fin. Y como dije ahorita, es bien importante que entendamos en los tiempos que nos ha tocado vivir, dónde estamos parados en la historia del ser humano, del planeta. Hoy en día, cualquier guerra desestabiliza el planeta. Cualquier cosa. Las bombas atómicas, bombas químicas, bombas biológicas, contaminación a nivel mundial. La economía se ve afectada. La intervención de otros países, cuando alguien hunde un botón y tira una bomba, el otro se mete y hay bombas, como dije ahorita, de diferentes tipos. Mencionamos la atómica, mencionamos la química, mencionamos la biológica, y eso es terrible, porque esas bombas van dirigidas a la raza humana, para dañar la raza humana, para provocar enfermedades en el ser humano, para dañar la vegetación y que el ser humano muera, para que se enferme y el ser humano se muera. Es una cosa increíble. Y esas bombas existen y se han usado. Están prohibidas. Pero el que la quiera usar, ¿quién le va a decir que no la use? En los estudios que estamos dando, las clases que estamos dando los jueves, estuvimos tocando este punto de la amenaza nuclear en el planeta. Y actualmente el planeta, las diferentes naciones tienen la capacidad, un solo país tiene la capacidad atómica, nuclear, para destruir el planeta completo. Un solo país. Y basta con que uno zumbe una bomba atómica y le van a caer como 20 más. Todo el mundo tirando bombas atómicas y destruir el planeta. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. En el verso 7 dice la palabra que habrán pestes, habrán hambres y van a haber terremotos en diferentes lugares. Yo encontré las diferentes pestes, las diferentes pandemias, que ahí hay como 10, con la cantidad de personas que han muerto por causa de esa enfermedad o por causa de esa peste. La viruela es una de las más viejas y por esa razón se ha podido erradicar, pero tomar la estadística más atrás que las demás. Viruela, más de 300 millones de seres humanos han muerto por causa de la viruela. Por causa del sarampión, más de 200 millones de habitantes. La gripe española, no es que era de España, es que en España fue que salió, o sea, ellos lo detectaron y salió a la luz, pero se cree que fue en Francia que esto comenzó. Y eso, para ese tiempo, 100 millones de personas murieron. La peste negra, o como se conocía en las películas que veíamos cuando éramos chiquitos, la peste bubónica. Esa peste bubónica, la primera que salió, 75 millones de habitantes murieron. El SIDA o el VIH, hasta el momento han muerto más de 25 millones sobre el planeta. Y eso es una enfermedad nueva, eso no existía. ¿Okay? La plaga de Justiniano, que es otra peste bubónica, 25 millones. La tercera pandemia, que fue la tercera vez que vuelve a surgir la peste bubónica, murieron 12 millones. Una enfermedad que tiene que ver con, se le decían el tifus, 4 millones. El cólera, que muchos de nosotros conocimos, no conocimos, sino que nos enteramos, 3 millones. La gripe de Hong Kong, una de las cepas de estas enfermedades, mató casi 1 millón de personas. Y esto es lo que han muerto, pero nosotros, aquí no están las estadísticas del cáncer, cuántos millones han muerto. Y no solamente los que mueren, simplemente personas que tienen una condición, que son enfermedades, que sufren de ella. La fibromialgia está acabando con todo el mundo. Ahora todo el mundo tiene fibromialgia.
Eso antes no se conocía. Ahora choreto está por ahí. Y le puse los 3 puntitos porque usted añádale por ahí todas las enfermedades que hay. Pero eso fue profetizado por Jesús y dijo, estas cosas van a ocurrir antes del fin. Y eso está ocurriendo. Hambre en el mundo. Mira, hermano, alrededor de 795 millones de personas en el mundo actualmente no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Y eso es casi 1 de cada 9 personas de los que están en la tierra en estos momentos. 1 de cada 9 sufre de hambre. Y ahí pudiéramos poner Venezuela. Yo no sé si ustedes han visto los videos. Yo creo que todo el mundo está al día en eso. El otro día vi a una mujer, un video con su hija, cargándola, una señora mayor, cargando a su hija. ¿Sabe por qué la podía cargar? Porque estaba tan flaca que no pesaba nada. Y tú sabes para dónde iba. Estaba buscándole ayuda a su hija porque no había comido. ¿Y sabes cómo estaba la hija? La hija estaba muerta ya. Y ella andaba por horas y horas buscando ayuda que atendieran a su hija en un hospital y la hija estaba muerta. Y eso es una cosa que duele, de hambre. En Haití se están muriendo de hambre ahora mismo. Y yo vi la lista era demasiado larga para poder ponerla ahí, pero puse 2 o 3, de los 50 había 64, desde donde más hambre había hacia abajo. No, perdóname, esa lista estaba en orden alfabético. Y así, abuelo de pájaro, cogí Venezuela, Haití, Somalia, Etiopía, Siria, Afganistán. Mira, hermano, yo fui a comer ayer por la noche con mi familia. Y les voy a ser sincero, yo por la tardecita me comí unas galletitas con un café y después apareció mi hija y Emia. Vamos a salir por ahí, nos fuimos y terminamos en un sitio y yo miraba así y en el menú había una cosa que decía carne al pastor. Y yo, mira, esto es para mí y dame eso. Y dámelo con tostones. Y una limonada, dame una limonada también. Y yo no me la pude comer. Yo me llené tanto. Carne así, tenía piña adentro. Yo, diantre, que bueno está esto, pero no podía con tanta comida. El jugo me lo espeté y ya lo último está aquí. Y yo dije, mira, échamelo ahí en algo porque me lo voy a llevar. Y yo pagué por eso, así que me lo voy a llevar para casa. Eso lo está gozando todo. Pero hay sitios, hermanos, que se están muriendo de hambre. A nosotros nos sobra la comida. Tenemos comida de más y a veces por eso pensamos que esto está bien. Pero hay gente muriéndose de hambre, que pasa días y no come nada, nada. Y eso fue profetizado por Jesús. Eso fue profetizado. Habrá pestes, habrá hambre, pero también Jesús dijo que iba a haber terremotos en diferentes partes del mundo. Siempre la tierra ha temblado, pero dicen los sismólogos que cada vez la tierra tiembla más y más fuerte y más fuerte. Y cada rato usted, si es de los que ve las noticias, se percata de que mira, hubo un temblor por allá y murieron no sé cuántos. Allá en México se murió medio mundo, allá en la India tanto, en el otro lado tanto, y constantemente están ocurriendo terremotos, edificios destruyéndose, la gente muriendo. Chile es un país que la gente vive temblando todo el día porque allí tiembla constantemente, constantemente. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Pero Jesús dijo que todo esto iba a ser solo principio de dolores, como los, ¿cómo le llaman a esto? Yo lo puse por aquí. Cuando la mujer siente las primeras contracciones antes de parir. Y si la mujer que pare por primera vez y le da esa primera contracción, que dicen, yo nunca he parido, ¿verdad? Pero dicen que, yo me acuerdo cuando veía a mi esposa cómo se retorcía. Y eso es el principio. Después es que duele. Perdonen si alguien no ha parido, le estoy metiendo miedo.
Pero eso es lo que Jesús dijo. Todo esto es la primera contracción. Estas son las primeras contracciones. Después el parto todavía no ha llegado. Y ahí es que vamos a ver las cosas como son. Yo quisiera que leyéramos un momento los versos del 9 al 13 del capítulo 24 de Mateo. Dice la palabra y leo nuevamente. Entonces os entregarán, la cosa se va a poner bien difícil, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo busqué en el internet y encontré una página que es del el ministerio, se llama Puertas Abiertas. Un ministerio de misiones que se llama Puertas Abiertas, Open Doors. Y este ministerio posteó, o desde el 1990 está posteando en el internet la lista mundial de la persecución contra los cristianos. La lista mundial de la persecución contra los cristianos desde el 1990. Y miren lo que encontré. La lista dice, y esta lista en la página dice, ¿cómo saber que lo que está aquí es cierto? Esto es tomado en el campo, no es de lejos ni haciendo llamadas, es los misioneros que están en el campo misionero, tomando la data, tomando la información, y es auditado por auditores profesionales, toda esta información. 4.305.000.000.000 de cristianos asesinados. Asesinados. 1.447.000 iglesias atacadas. ¿Ah? 1.847 millones. 3.150 millones de cristianos detenidos actualmente. Y nosotros nos paramos en cualquier esquina y predicamos el evangelio. Y nosotros estamos aquí con aire acondicionado, cantando coritos, alabando al Señor. Y la catacumba de Aguadilla ni paredes tiene. O sea que eso es al aire libre se puede hacer. Y muchos de nosotros, muchos cristianos han llegado y trabajan con el gobierno aquí y hasta queremos hacer leyes y todo. Pero hay gente en el mundo ahora mismo, hermano, que está pasando por eso. Nosotros luchando por comprar este templo y hay lugares que están tumbando templos, metiéndole bombas, metiéndole fuego, simplemente porque son cristianos, porque le sirven al Señor. Estas estadísticas que están aquí son en base a los 50 países más fuertes en cuanto a la persecución en el mundo. Solamente en base a 50 países. Pero hay 245 millones de cristianos que se enfrentan a la intimidación, a la prisión o incluso a la muerte por su fe en Jesús. 245 millones en esos 50 países de los cuales se sacó esas estadísticas. Se considera que si se incluyera al mundo entero, no tan solamente esas estadísticas estuvieran
se hubieran sacado en base a estos 50 países, si se sacara a nivel mundial, la cifra aumentaría, pero por mucho más. ¿Usted sabe cuál es la religión, si cabe la palabra, más perseguida del planeta? El cristianismo. Los musulmanes no son perseguidos. Los hindúes no son perseguidos. Los budistas no son perseguidos. Tú eres cristiano, tú vas a ser perseguido. A lo largo de la historia de la humanidad, la población más perseguida sobre el planeta son los cristianos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Eso es lo que nos dice el Evangelio. No dice que si te conviertes a Cristo, Dios está obligado a hacerte rico. No dice que si te conviertes a Cristo, todas las enfermedades van a desaparecer. No dice que si te conviertes a Cristo, vas a tener una sonrisa eterna y no vas a sufrir. Hay gente convirtiéndose a Cristo en estos momentos en lugares donde saben que van a morir porque le entregaron su corazón a Jesús. Y hoy en día, en nuestros países, la gente se convierte a Cristo sabiendo que Dios le va a conseguir un trabajo, que me convertí a Cristo, pues ahora voy a ser feliz. Me convertí a Cristo, pues ahora voy a conseguir novia. Me convertí a Cristo, pues ahora voy a ser rico. Hay gente en estos momentos que están diciendo, me convertí a Cristo, mañana muero. Me convertí a Cristo, mañana me matan a mis hijos. Me convertí a Cristo, mañana pierdo todo el dinero. Me convertí a Cristo, voy a ir preso. Me convertí a Cristo, voy a ser perseguido. Gloria a Dios que soy digno de hacer eso. De que Dios me tuvo por digno de sufrir por la causa de Cristo. Pero hoy en día, si tú eres perseguido, o si alguna persona es perseguido por la causa de Cristo, se aparta del Señor. Negamos al Maestro. Le echamos todas las culpas a Dios y terminamos siendo ateos. ¿Cuál es el evangelio que se está predicando hoy en día? Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico y Estados Unidos se nos está criminalizando por predicar el evangelio de Cristo. Se nos considera criminales porque estamos predicando lo que dice la Biblia. Hace poco, una semana, el día 14, si no me equivoco, de este mes, el doctor en ginecología Jesús Cruz Correa. Yo en una ocasión lo conocí personalmente, cogí un taller con él y nunca me olvido de su nombre porque él dijo, mi nombre nunca se les va a olvidar. ¿Te acuerdas? Porque yo me llamo Jesús como el que murió en una cruz y le dieron con una correa. Yo soy Jesús Cruz Correa. Y ese hombre de Dios es pastor y tiene un doctorado en ginecología. Y hace 20 años está dando charlas en las escuelas y en diferentes lugares con un ministerio que se llama El Verdadero Amor Espera. Y es de abstinencia. Y tiene una acreditación del Departamento de Educación, una aprobación para dar esos talleres a los estudiantes, porque el Departamento de Educación de este país, dentro de su línea, no me olvido la frase, está el utilizar la abstinencia como parte de los valores que se le deben enseñar a los niños. Pero este señor dio uno de sus talleres y que se da en los anfiteatros, pero el Centro de Bellas Artes o el Teatro de Ponce no se pudo utilizar porque estaba dañado desde el huracán María. Y hay una iglesia en Ponce que tiene un anfiteatro como parte de su iglesia y se ha utilizado hasta para graduaciones de las escuelas. Y esta iglesia pues lo cedió para que se diera el taller, así que el Departamento de Educación
como en otras ocasiones había hecho, llevó a sus estudiantes allí. Y eso hizo un issue bien grande. Dice que se estaba obligando a los estudiantes a firmar un documento, que eso no se podía hacer, que si esto, que si lo otro, que por aquí, por allá. Mire, hermano, hace unos días atrás, porque eso atenta contra la libertad de los estudiantes y que los padres no consideraron a los padres y eso le puede afectar a un niño. Hermano, que tú le digas a un niño que lo mejor que puede hacer es abstenerse hasta el día que se case. Yo quiero que le digan eso. Bueno, los míos ya están grandes, ¿verdad? Pero yo quiero que le digan eso a mis hijos. ¿Qué padre no anhela que le digan eso a sus hijos? Lo mejor que le puede pasar es abstenerse de tener relaciones sexuales hasta el día que se case. Eso es lo mejor que le puede pasar. Pero entonces el gobernador de este país, hace unos días atrás, le regaló a los estudiantes del Departamento de Educación unas taquillas para ir a un concierto donde no le iban a hablar de abstinencia. Le iban a decir malas palabras a esos niños. Le iban a decir que tuvieran relaciones sexuales. Le iban a faltar el respeto a esos niños. Y el gobernador fue el que logró que esos nenes fueran allí y vieran eso porque le entregó en la mano las taquillas. Pero al gobernador no lo van a investigar. Pero ningún padre se quejó por eso. Pero un hombre de Dios se para a hablar de abstinencia y hablarle algo que le va a educar y le va a ayudar para el resto de su vida a esos niños y que le puede salvar la vida. Y eso es malo. Se criminaliza en Puerto Rico el ser cristiano, el predicar el evangelio. El proyecto del Senado 1000 que prohíbe que le digamos a un homosexual o a una lesbiana que Dios lo ama y que su vida puede cambiar y que Dios tiene el poder para transformarlo y para que su vida esté bien. Y el proyecto del Senado 1000 de la senadora Lavoy, Zoé Lavoy, y que firmó Eduardo Batia como coautor y el otro del Partido Independentista, se me olvida el nombre, José Dalmau. Esos tres personas, uno de cada partido, como coautores de la medida, para que se le prohíba a los cristianos, a las iglesias, que le puedan decir a una persona que tiene problemas con su identidad sexual, que Dios lo ama y que Dios puede cambiar tu vida y que si lo hacemos podemos ir hasta preso. Pues a esa señora y a los tres partidos y al gobernador, yo le quiero leer lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11, dice la Escritura. ¿No se dan cuenta de lo que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y añade el apóstol Pablo en el versículo 11 y dice: algunos de ustedes, o sea, él está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Él está escribiendo a una iglesia. Y él le dice a los hermanos, algunos de ustedes que ahora son hermanos en Cristo, que son convertidos a Cristo, que son los miembros de la congregación, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar al nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? Que había gente que se había convertido a Cristo y fueron transformados y eran parte de la iglesia.
Dice, ninguna persona que practique estos pecados, pero no solamente se refiere al homosexual, a la lesbiana, está hablando de todos los pecados, el ateo, el que es un adúltero, él incluye todo eso ahí. Y dice, esta iglesia está llena de gente que antes eran así. En la iglesia hay gente que antes era un adúltero y no iba para el cielo. Y ahora está aquí. En la iglesia hay personas que antes habían sido homosexuales y aceptaron a Cristo y Dios los cambió y están aquí. ¿Se puede cambiar? Seguro que sí. Ya en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo. Los homosexuales y las lesbianas se estaban convirtiendo a Cristo y estaban siendo transformadas por el poder de Dios. Porque Dios los ama. Porque Dios ama al adúltero y ama al homosexual, a la lesbiana, ama al ateo. El amor de Dios, por eso murió Cristo, por amor a ellos. Y el Espíritu Santo de Dios cambia la vida del ser humano cuando éste le entrega su corazón al Señor. ¿Cómo es posible que nos digan a la iglesia que no podemos decirle al inconverso, que no podemos decirle a un homosexual, a una lesbiana, a un adúltero, a un ateo, que puede cambiar? Que el poder de Dios transforma las vidas, que Dios te ama. ¿Cómo es posible que me vengan a decir eso a mí? ¿Cómo es posible que le digan a la iglesia eso? Que si alguien viene y yo le digo, estás en pecado, y si sigues por ese camino te vas a ir al infierno, porque pues, la persona es un adúltero, y que al otro día venga una lesbiana o un homosexual y yo le diga lo mismo. Estás en pecado, si sigues por este camino te vas al infierno. Pero el Evangelio dice que Dios te ama y que tu vida puede cambiar. Y que si le entregas tu corazón al Señor, tu vida va a ser transformada. Y darle un abrazo aunque no se convierta a Cristo. Y amarlo tal cual es, aunque no se convierta a Cristo. Porque usted ama a sus hijos, aunque están en pecado. Muchos de nuestros hijos pudieran estar en pecado. Y aunque esté en pecado, y sabemos que si sigue así se va para el infierno, aún así te sigo amando. Dios hace lo mismo y pide eso de nosotros. Los seguimos amando y los aceptamos. Y queremos que vengan y trabajar con ellos y ayudarlos en todo lo que podamos. Porque Dios los ama y por ellos murió Cristo, no tan solamente por mí. Eso dice el proyecto del Senado 1000. Nos están criminalizando. Yo creo que, aquí. Nos quieren quitar los derechos de libre expresión. Derechos que el resto de la población tienen, pero que nosotros supuestamente no podemos tener lo demás. Ustedes saben, recientemente nosotros recibimos en el chat de los pastores un audio de 15 minutos de un programa de una emisora AM, y ese programa se llama Saliendo del Closet. Y ese programa es de personas que apoyan el homosexualismo y la comunidad LGBT+. Plus significa que tú le añades por ahí todo lo demás, para hacerlo más sencillo y más corto, porque si no habría que añadirle todo el abecedario completo. En ese programa entrevistaron a un supuesto pastor de Cabo Rojo, que entiendo que por la forma en que habló, pues tiene una iglesia donde este tipo de personas, esta comunidad LGBT+, pues son parte de la iglesia y funcionan allí. O sea, este es el evangelio donde el pecado no existe. Un falso evangelio donde el pecado no existe. Él tiene una de esas iglesias. Y él mencionó, y los que estaban entrevistando lo mencionaron con nombre y apellido. Primero mencionaron las catacumbas, que nosotros estamos detrás de todo esto. Así lo dijeron en vivo y a todo color. Las catacumbas están detrás de todo esto. O sea, la iglesia catacumba, el concilio al cual nosotros pertenecemos. Y luego dijeron, porque el pastor César Vázquez, que es de las catacumbas, y luego dijeron, y la pastora que es la mano derecha de ese pastor, que se llama Angie González, que es psicóloga, a la cual dijeron, hay que hacerle un piquete frente a su oficina
y no sabemos cómo es posible que el gobierno le haya dado la licencia para ser psicóloga y ejercer en Puerto Rico, se la deben quitar y debemos protestar y querellarnos para que le quiten su licencia de doctor en psicología. Y el pastor Milton Picón. 3, que son pastores de nuestras iglesias catacumbas en Puerto Rico, en vivo y a todo color. Cualquiera se puede expresar, nosotros no podemos expresarnos. Cualquiera puede decir cualquier basura y cualquier barbaridad, nadie se opone. En estos días volvieron a dar, o dieron por primera vez en Puerto Rico los premios a la música urbana en el Choliseo de Puerto Rico. Cuando se paró Bad Bunny, por ahí para abajo dijo cuanta mala palabra y obscenidad podía usted imaginarse. Nadie dice nada. Estaba lleno de muchachos, estudiantes, nadie dice nada. No quieren que seamos parte del gobierno, no quieren que seamos senadores, que seamos representantes, que alguien cristiano aspire a la gobernación, que alguien cristiano sea presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente, la senadora cristiana Naida Venegas Brown le sirve al Señor. Ella presentó un proyecto de ley que es el proyecto 950, que no prohíbe el aborto porque está aceptado como legal en Estados Unidos y nos cobija a nosotros, pero sí le pone ciertos parámetros porque está al garete. Eso en Puerto Rico. Y el gobernador de Puerto Rico dijo sin leer el proyecto que no lo va a firmar, que lo va a vetar, que no lo quiere. Y ese proyecto, hermano, lo único que dice, entre otras cosas, ¿verdad?, que no prohíbe el aborto. Lo que dice es que una menor de edad que vaya a hacerse un aborto a una clínica en Puerto Rico, vaya con la autorización de alguno de sus padres. Porque eso no es, cualquier niña puede ir a hacerse un aborto, la meten para allá adentro, le hacen el aborto, la niña sale y los papás nunca se enteraron. Ningún menor de edad puede ir a un dentista a hacerse un chequeo médico de los dientes si no tiene la autorización de los padres. Me estaba diciendo Emi, que trabajó con planes médicos, y Emi me puede también decir que en la escuela no se le puede dar ningún medicamento, ni Advil, ni Panadol, a menos que esté autorizado por el padre. No le pueden dar una Panadol. Un maestro no le puede dar una Panadol al nene, y si el nene se queja o alguien se queja, puedes perder tu trabajo. Pero es legal que una nena menor de edad, sin que los padres se enteren, entre y la pueden dejar estéril para el resto de su vida. La nena puede morir. Inclusive, un familiar, un tío, un abuelo, viola a su nieta, a su sobrina, la deja embarazada, la amenaza de que no diga nada, la lleva el mismo tipo a la clínica de aborto, le hacen el aborto a la nena asustada porque si dice algo, el tipo si dices algo, y le hacen no le preguntan nada a la nena, simplemente le hacen el aborto y la nena se va. El tipo nunca lo van a encontrar, no le van a probar que él violó a la nena, nada. Y eso se puede repetir varias veces. Te dejé preñar y te llevo para que te hagan la aborto y te traigo. Y como los papás no tienen que enterarse. Entonces, esa ley lo que buscaba era proteger al menor. Que el papá sepa, que la mamá sepa. Que le digan a la nena, mira, lo que te van a hacer es esto y esto. Vete para tu casa, espera por lo menos 2 días, piensa bien todo este asunto, mira, este es el material, léelo. Si con todo y eso tú quieres, pues entonces vienes con tu papá, firme y te hacemos el aborto. Pues no, ni le dicen nada. Sí, dámelo, chavo. ¿Y ese feto para qué lo usan? Para hacer cosméticos, hacer jabón, para sacarle las células madres. Y eso sigue el negocio. Ahí. Y el gobernador no leyó el proyecto y dijo, lo voy a vetar, eso no sirve. Me voy a atrever a decir esto, ningún gobernador del partido que sea, yo le daría el voto si piensa de esa manera.
Yo no soy de ningún partido. Ninguno. Eduardo Batia quiere tirarse para gobernador. Él es el coautor de la medida 1000. No le voy a dar el voto. Y voy a evaluar cada uno de esta gente. Usted sabe, los 2 senadores del oeste, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero a mí qué me importa. Los 2 senadores del oeste que tenemos del partido PNP, Evelyn Vázquez, firmó, aprobó la medida, el proyecto del Senado 1000. Ella fue uno de los que firmó. Luis Daniel Muñoz, o Muñiz, también lo firmó. PNP del oeste. Todo el grupo de senadores de la mayoría del Senado firmó el proyecto 1000. Todo. Gracias a Dios por la Cámara de Representantes que lo tumbó. Y de ahí no pasó. Pero hermano, a veces nosotros nos damos cuenta, y siendo cristianos y teniendo unos valores, si no conocemos lo que está pasando en este país, el año que viene le damos el voto para que siga haciendo lo mismo. Nos escandalizamos. Ay, Dios mío, tú no me digas. No, pero como yo soy PNP, le voy a dar el voto al PNP. No, porque yo soy popular, le voy a dar el voto al popular. No, porque yo soy independentista, le voy a dar el voto a los independentistas. No, porque esto hay que cambiar y le vamos a dar el voto a Lúgaro. Mire, hermano, Lúgaro es atea. ¿No cree en Dios? ¿No cree en Dios? ¿Usted quiere un gobernador que no crea en Dios? Pues dele voto a esa gente. Yo quiero gente cristiana, o por lo menos que tengan valores. Pero tenemos que evaluar qué es lo que está pasando, quiénes son las personas que están tomando leyes y que nos afectan a nosotros. Perdón. El gobierno y mucha gente se nos ríe en la cara y nos llaman anticuados, nos llaman retrógradas, nos llaman fundamentalistas. Pues mire, yo soy fundamentalista. Mi fundamento es la Biblia. Si esto es ser fundamentalista, pues con orgullo yo soy fundamentalista. Si le dicen fundamentalista a usted, pues dice, pues sí, mire, mi fundamento es Cristo, es la palabra, es la Biblia. Gloria a Dios que soy fundamentalista y no me dejo llevar por otra cosa, sino es por los fundamentos bíblicos. Gloria a Dios. Ante todo esto, hay muchos cristianos que tropiezan, que caen, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Qué hacemos nosotros ante todo esto? Escondernos, coger miedo, encerrarnos en las 4 paredes de la iglesia, cambiar el discurso bíblico, predicar un evangelio que sea que no hay pecado, decir que hay muchos caminos que llegan a Dios, que no importa lo que tú creas después que creas. No, eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la palabra. Avergonzarme de Cristo, comenzar a obedecer a los hombres antes que a Dios. En Juan, capítulo 15, versos del 18 al 21. No sé si lo tengo aquí, deja ver. No, ese es otro. A verlo por ahorita. En Juan 15, del 18 al 21, dice la palabra: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de ellos. Pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo os elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso por causa de mí, porque han rechazado al que me envió. Eso dice la palabra del Señor. Ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús dijo. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo.
Hay que conocer los tiempos. El fin se acerca. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La persecución hace rato que comenzó y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Y una vez, yo recuerdo en un retiro de las catacumbas que una profecía nos dijo Dios: si no hacen algo, el mal tocará tus puertas. Si no haces nada, el mal tocará a tu puerta. Porque creemos que eso ocurre en cuartos oscuros allá en la fortaleza y el Capitolio, que eso está ocurriendo por allá en el área metropolitana, que es un asunto que yo no me meto en la política, y no estamos hablando de política, estamos hablando de valores, y que eso y que a mí yo no tengo que ver nada con eso. Pero el Señor dice: si no haces nada, el mal tocará tu puerta. Fue lo que Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther. El mal estaba sobre los israelitas y Mardoqueo le dijo a la reina, que era israelita: ayúdanos, nos van a matar a todos. Y la reina dijo: es que yo estoy acá segura, o sea, a mí no me va a tocar nada, yo soy la esposa del rey, yo soy la reina. Y Mardoqueo le dijo: tú eres israelita, aunque estés trepada allá arriba, el mal tocará a tu puerta. Y ella se arriesgó y salvó, fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a su pueblo. Es bien importante, hermano, el tiempo en que nosotros estamos viviendo. El Señor nos manda a perseverar hasta el fin. Y dice la palabra, Roxana leyó parte ahorita de esto. Hechos 5 del 27 al 29. Del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pudieras tú decir lo mismo? Lo vamos a demostrar con nuestras acciones. ¿Nos escondemos en la cueva de la iglesia o nos tiramos a la calle con orgullo de ser cristiano? Y si nos llaman fundamentalistas, con orgullo lo soy, y hago la voluntad de Dios en lugar de la voluntad de los hombres. El Señor nos manda a perseverar hasta el fin, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, estamos hablando, el Señor dijo, perseverar en medio de toda esta situación. Perseverar en el Señor en medio de la injuria, en medio de la persecución, en medio de la calumnia, en medio de la criminalización, en medio del pecado. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. A veces creemos perseverar hasta el fin, pues sí, hasta que Cristo venga. Sí, pero es que vas a perseverar con toda esa presión encima. Es que vas a perseverar con toda esa persecución encima de ti. ¿Nos quitamos o perseveramos hasta el fin? El verso 14 lee como sigue: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día, gracias a la tecnología, el evangelio ha llegado a lugares que probablemente uno ni se imaginaba que iba a llegar. Hay gente
que no te abren la puerta, que tú no los vas a encontrar en ningún lugar, pero están metidos en el internet y algún mensaje cogieron, un mensaje cristiano que llegó. Hay hermanos de diferentes iglesias, de diferentes concilios, estando dispuestos y saliendo al campo misionero, a los lugares más escondidos del mundo, y el evangelio está siendo predicado. Hoy en día, más que ningún momento en la historia, están saliendo misioneros aún de los países que se consideran tercermundistas a correr el resto del mundo llevando el evangelio. Hay gente metiéndose en las tribus, en la ventana verde, en la ventana 1040, en los países asiáticos y aún en los países más desarrollados están siendo evangelizados por gente. Emisoras cristianas de televisión, emisoras cristianas de radio que están divulgando el evangelio a todos los lugares. Y será predicado este evangelio. Hoy en día, como nunca antes en la historia del mundo, el evangelio está llegando a todo lugar. Y entonces vendrá el fin. No nos detengamos de predicar el evangelio, hermano. El Señor espera de nosotros eso, que no nos detengamos. Es importante que lo hagamos, aunque seamos perseguidos. Y termino diciendo esta frase: Cristo viene pronto. Es bien importante que entendamos el momento que nos ha tocado vivir. Cristo viene pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos escondemos? ¿Nos avergonzamos? ¿Te vas a abochonar de lo que eres? Cuando alguien te diga, que ustedes... Cristo te ama y quiere cambiar tu vida y te puede cambiar. Me van a meter preso por decirle a alguien que Dios lo puede cambiar. Dicen que nosotros... Mire, hermano, yo escuché en una de estas entrevistas radiales, yo escuché a la señora Ada Conde diciendo en un programa de Rubén Sánchez, diciendo ella que en las iglesias se estaban aplicando los electroshocks y que nosotros los pastores en cuartos oscuros estábamos aplicando la terapia de conversión con electroshock. Yo quisiera saber a quiénes de ustedes yo le he dado un cantazo eléctrico para que se convierta a Cristo. El último que se convirtió aquí fue Fra. Llegó los otros días y le entregó su vida a Cristo. Fra, ¿te dimos un cantazo de electroshock? Yo llevo en Cristo desde el 1977. Me convertí el 4 de marzo de 1977. ¿Hace cuánto? 42 años creo. Yo jamás he visto ni escuchado de una barbaridad así. Es increíble. Pero nos están acusando de eso. En un cuarto oscuro. Es increíble. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos llama a perseverar hasta el fin. Amén. Así que vamos a orar en estos momentos. Vamos a orar en estos momentos. Ahorita nuestra hermana Roxana oró. Y yo es bien importante que nosotros cubramos a estos pastores y líderes cristianos que dan la cara en el Senado, dan la cara en el Capitolio, dan la cara en la Cámara de Representantes, dan la cara en los medios de comunicación, hermano, y los pelan, los critican, hablan pestes de ellos. Y nosotros tenemos que orar porque quizás yo no tenga el aguante que tienen ellos. Yo no lo tengo, yo estoy seguro, yo me hago un 8, me confronto y yo me asusto. Pero ellos no, ellos Dios los ha preparado, Dios los ha usado para este tiempo y en ese lugar. Y yo quisiera que nos pusiéramos en pie e hiciéramos una oración por ellos y por nosotros, por la iglesia. Señor,